Bien, vamos a hacer la introducción. Bienvenidos a esta primera clase de la materia de enología del Tecnológico Superior INSUR. Mi nombre es Pablo Valdivia Aguilar. Bien, como íbamos diciendo, vamos a trabajar el significado de la materia de enología. Enología significa la ciencia, el arte y la técnica del proceso de elaboración del vino. Entonces, esta palabra es importante, lo que les decía, el proceso de elaboración del vino. ¿Por qué? Porque nos dice y nos da parámetros de hasta dónde la enología se va a estudiar. ¿Listo? Y a partir de esto surgen otras preguntas, como por ejemplo, ¿quién es el enólogo? ¿Y cuál es su principal diferencia con un sommelier? ¿Listo? ¿Qué vamos a responder más adelante? Entonces, hasta acá ya sabemos que la enología es la ciencia, el arte y la técnica que estudia el proceso de la elaboración del vino. ¿Sí? Entonces, tenemos esa primera parte. Segundo, ¿qué es el vino? El vino, ¿sí?, es únicamente, perdón, es únicamente aquel que sale como resultado de la uva Vitis vinifera. ¿Listo? Entonces, como definición, nosotros vamos a decir, ¿sí?, que es el líquido resultante de la fermentación total o parcial, alcohólica o no, del zumo o el mosto de la uva, sin adición de ninguna otra sustancia. ¿Listo? Y nos dice también que en algunas legislaciones, o sea, en algunos países, en algunos gobiernos, en algunos, qué sé yo, decretos o cartas magnas o lo que tengan en sus países, ¿sí?, se le considera como vino únicamente al que está elaborado a partir de la uva de la Vitis vinifera. Por ejemplo, ahí definiremos qué se le puede denominar, ¿sí?, a un vino elaborado a partir, no sé, de piña. ¿Será que se le puede denominar como vino? Y la respuesta debe ser no. ¿Por qué? Porque la ley dice que solamente si es de la uva Vitis vinifera se le puede denominar como vino. Si no es de esa uva, no es vino. Tiene que tener otro nombre, aunque su proceso de elaboración sea exactamente igual que la de la Vitis vinifera. ¿Listo? Entonces, ¿qué nombre tendría este vino, qué sé yo, de piña, o de manzana, o de sandía, o de frutilla? ¿Alguien? ¿Sería únicamente un ¿Guarapo? fermento? No. Cambia ¿Qué su sería nombre. guarapo, chef? Casi, casi, está muy cerca. ¿Alguien más? ¿Qué dijo Chef, perdón? Que, ¿O por sería ejemplo, un ¿qué se le licor denomina? directamente, chef? ¿Perdón? ¿O puede ser un ¿Un licor licor? directamente? No. Un licor no pasa por un proceso de vinificación, no es similar al proceso de vinificación. ¿Listo? Ahorita lo vamos a determinar. Está muy bien todavía. ¿Puede ser un destilado? No, el destilado, ¿Puede ser un destilado? no, el destilado no. Tampoco lleva el ¿Un mismo fermento? proceso de vinificación. El nombre correcto que nosotros le estaríamos dando No. es una Maceración. sidra. ¿Sí? Entonces, una sidra lleva el mismo proceso de vinificación que para la Vitis vinifera, pero puede ir a partir de cualquier otro producto. Por eso nosotros conocemos la típica sidra del valle, que sería la de manzana, pero se hace también de peras, se hace de frambuesas, de piña, de melones, de sandía, de melocotones, de lo que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, en algunos países, por ejemplo el nuestro, ¿sí?, si está hecho de uva Vitis vinifera, se le dice vino. Si no está hecho de uva Vitis vinifera, se le denomina sidra. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, Bien, chef. ahora desglosaremos un poquitito, ¿sí?, el significado de esta definición. Nos dice que es el líquido resultante de la fermentación total o parcial. Ahora vamos a hablar de la fermentación, ¿sí? Pero, ¿sí?, algunos vinos llevan una fermentación parcial. ¿Qué significa esto? Que esta fermentación parcial lo que va a hacer es hacer que el vino no complete una calidad de excelencia. ¿Sí? Por ejemplo,
Si yo compro un vino, qué sé yo, un Aranjuez o un Colbert, ¿sí? Son vinos 100% elaborados. O sea, su fermentación es total. ¿Qué quiere decir esto? Que han seguido un proceso, ¿sí? No solamente de su elaboración como tal, sino han seguido procesos rigurosos de calidad, de control, ¿sí? De supervisión hasta obtener un producto 100% acabado. Pero si yo compro un vinito de la carretera yendo hacia Punata, ¿sí? De las señoras que sacan, ¿no ves? Sus uvitas y sacan su mesita y ponen ahí unas botellitas artesanales de vino, ¿sí? Esos vinos, pese a que sí se ha completado su elaboración, no puede ser igual que un vino Colberg o un vino Campos de Solana o un Aranjuez, etcétera, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia. Un vino totalmente elaborado va a ser un vino industrializado, vale decir, de las empresas grandes. Y un vino parcialmente elaborado vendría a ser un vinito artesanal, ¿sí? Los denominados oportos, los choleros, ¿qué más tenemos? Los pateros, ¿sí? Son vinos artesanales, ¿listo? Y en esa definición entraría lo que hace rato me dijeron, ¿cierto? ¿Qué sería, por ejemplo, en nuestra región, en Sudamérica, ¿sí? Que se le dice al vino de uva, que se le denomina como un guarapo. Guarapo. Exactamente. Entonces, sería un vino que se ha elaborado parcialmente. Eso es, por ejemplo, un guarapo. ¿Sí? Sí, chef. Bien. Luego nos dice, puede ser una fermentación alcohólica o no. ¿Alguna vez han hablado o han visto un vino que no contenga alcohol? No. Y la respuesta es, seguro que sí lo han visto, porque con solo exprimir el juguito de la uva, ¿sí? Ya se convierte en un proceso de vinificación, ¿sí? Entonces, solo ese juguito de la uva también en muchos lugares es apreciado y se le denomina como vino, de igual forma, pero es un vino sin alcohol, ¿sí? Es como exprimir directamente la fruta a un vaso y tomártelo, solamente el jugo, ¿listo? Entonces, a eso se le denomina un vino sin alcohol, por ejemplo, ¿sí? Y luego nos habla de esta palabra interesante, el mosto de la uva, que ahora vamos a hablar del mosto de la uva, ¿sí? Y también nos dice que es sin la adición de ninguna sustancia. Lo normal es que no se le agregue nada. Pero muchas veces, y hoy en día, ¿sí? Para mejorar el rendimiento y la calidad del vino, se le agregan algunos productos que no son sintéticos, son naturales, ¿sí? Pero se escoge qué productos sí se le va a poner, ¿sí? En reemplazo de algunos otros que no tienen tanta calidad. Simplemente eso, porque más adelante vamos a hablar de qué son. ¿Listo? Entonces, eso había sido el vino, ¿sí? Tienen que acordarse. Es el líquido resultante de la fermentación total o parcial, alcohólica o no, del mosto de la uva. ¿Listo? Sin adición de ninguna sustancia. Ahora, ¿quién es el enólogo? El Chef, enólogo una nos dice consulta. que Chef, es, perdón ¿sí? que le corte. Entonces, estas esencias que venden, porque hay esencias, ¿no ves? De vino, Ya. solo son para darle un sabor al alcohol En y realidad, ponerle color. si lleva el nombre de esencia, es elaborado artificialmente. Lo único que harían es generar una similitud en cuanto a aromas y sabores, pero no en cuanto a calidad. Entonces, no puede ser a partir de la uva misma. No sé si me dejo entender o la respuesta está respondida, contestada. Mm, más o menos. No se entiende, chef. Más o menos, pero entonces hazme la pregunta, amplíame A la ver, pregunta. bueno, lo que pasa es que no, yo le pregunto, porque hay, por ejemplo, estas fábricas clandestinas, ¿verdad? Que se compran frascos de esencias que dicen esencia de vino o porto, entonces las envasan y seguramente mucha gente cree que es un vino elaborado, por decir, artesanalmente. Sí, justamente. Y sí, se puede hacer.
Ahora ya te entiendo mejor la pregunta. Ahora, estas esencias, como te dije también, son industrialmente elaboradas para imitar un sabor y un aroma, ¿sí? Entonces, estas esencias no pueden ser denominadas como un vino como tal, ¿sí? Pese a que nos los venden así. Obviamente ya la parte clandestina de las elaboraciones ya es difícil de controlar. De hecho, lo más fácil que ellos hacen es agarrar uva, cualquier uva, lo mezclan, lo pisotean para que tenga un poco de ese sabor y lo que sea. Le echan alcohol metílico, ¿sí? Que es el más barato, y le agregan colorante. Entonces, cuando te sirven o cuando tú lo ves el vino, ¿sí? Lo sientes al vino bien dulzón, pero también fuerte, ¿sí? Y son normalmente vinos que se venden o se comercializan muy, pero muy baratos. Entonces, de esos vinos sí hay que dudar un poquito. ¿Se hace? Sí, se hace. En todo el mundo creo que así. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bien. El enólogo, decíamos, es el asesor técnico responsable de dirigir el proceso de elaboración del vino, ¿sí? Entonces, ¿un enólogo qué hace? ¿Sí? Un enólogo no solamente está ahí arriba balconeando y desde arriba les dice, vos, atendé, vos, hace esto, limpia, ordena, mezcla o hace así. ¿Listo? Un asesor técnico, ¿sí? Se encarga en cada paso, ¿sí? De determinar cuáles son sus procesos, ¿sí? En qué etapa está, si necesita más tiempo, necesita poco tiempo. Y ahí es donde empieza, ¿sí? Ese famoso dicho de agarrar y catar el vino, ¿sí? De analizar, ¿sí? Entonces, al momento de que nosotros estamos trabajando con un enólogo, nos va a asesorar, ¿sí? Técnicamente. ¿Qué quiere decir técnica? ¿Sí? Que con la práctica nos va a enseñar, no solo teórico, práctico. ¿Listo? También nos dice que es el experto que supervisa la bodega, tanto la elaboración, el almacenaje, el análisis, la conservación, el embotellado, hasta la comercialización de los vinos. Entonces, todo el proceso de elaboración del vino, ¿sí? Lo hace el enólogo. Así como dice enología, todo el proceso de elaboración del vino, el enólogo hace exactamente eso, el proceso de elaboración del vino. ¿Listo? Ahora, importantísimo, no se debe confundir con el enólogo con el sommelier, porque el enólogo es la persona que está atada a una empresa, elabora vinos para una empresa, y sin embargo, ¿sí? El sommelier no. ¿A qué nos referimos? Que el enólogo trabaja para una bodega, solo trabaja y puede trabajar para una bodega. Los contratos así lo estipulan. Si yo trabajo para Aranjuez, solo puedo trabajar para Aranjuez hasta que se termine mi contrato por razones mayores, ¿sí? Ya no pueda yo trabajar en esa empresa, ¿sí? Pero también firman el contrato con confidencialidad. Significa que ninguno de los secretos empresariales de la bodega de Aranjuez yo lo podría sacar después. ¿Listo? Solo estoy atado a una empresa. Mientras que el sommelier, ¿sí? Trabaja, pese a que trabaja en restaurantes, hoteles, ¿sí? O recomendando personalmente qué vino a acompañar con la comida, ¿sí? El sommelier no se ata a ninguna empresa. Entonces, esa es la principal diferencia, porque ambos tienen la capacidad de analizar y catar el vino, ¿sí? Y de sugerirlo hacia la clientela. Entonces, el enólogo puede hacer el trabajo del sommelier y el sommelier podría hacer el trabajo del enólogo. ¿Listo? No de la misma forma, porque la práctica hace al maestro, ¿sí? Pero sí se podría, porque el estudio en general es similar, es muy idéntico, ¿sí? Ambos trabajan para perfeccionar, ¿sí? 3 elementos: vista, olfato y gusto. Esos 3 elementos los van a perfeccionar ambos, ¿sí? Tanto el sommelier como el enólogo. ¿Listo? Ahora, pasaremos. Vamos a hablar, se colgó, ahí. Vamos a hablar un poquito del sommelier. ¿Listo? ¿Quién ha encontrado alguna historia interesante respecto al sommelier? A ver, cuéntenme.
tenemos 5 minutos más. En 5 minutos vamos a hablar solo del sommelier. Luego nos reconectamos y volvemos a iniciar. Háblenme del sommelier. ¿Quién ha encontrado algo interesante del sommelier? Yo encontré que el término de sommelier se utilizó a partir del siglo XVII. Ya. ¿Qué más? Que era el encargado de la bodega y de los vinos en ese tiempo. Perfecto, de la Únicamente. cristalería. Sí. Yo he encontrado algo, dice, que bueno, se refería a las bestias que usaban el transporte. También, porque el sommelier era el encargado de la cristalería y de los vinos, no solamente en el castillo o en la casa en la que estaba, sino también cuando la familia se trasladaba y se mudaba. Entonces era el encargado de la supervisión de todo aquello. Genial, ¿qué más? Yo encontré que tiene dos historias, chef. Sí, Creo que es una de Francia y otra, no me acuerdo cuál. Pero. Italia. Exacto. Y en una ¿Qué de ellas dice? es el fogón del rey. Es quien prueba el vino antes para verificar si está envenenado o no. Exactamente. ¿Qué más? Y el otro era el encargado de los vinos, del transporte de los vinos, quien viajaba con el consejo no sé, no me acuerdo bien. Algo así encontré, chef. Con la corte real, ¿cierto? Porque Sí, antes no exacto. viajaban solitos, viajaban toda una corte, Sí, toda una caravana. exacto. Muy bien. Esas dos ¿Alguien encontré. más? ¿Alguien más que quiera agregar algo a esta historia? Hay un detalle interesante, importante acá. Ahora sí estamos grabando. Ya, les vuelvo a explicar. ¿Ya? Entonces, decíamos, el sommelier tiene dos historias. Una que es francesa y la otra que es italiana. ¿Listo? La francesa aparece ya para el siglo XVII, como su compañero lo dijo, ¿sí? Cuando este personaje se hacía cargo de administrar los recursos líquidos del castillo, de la casa, etcétera, ¿sí? Donde en esa época no había agua potable y el sommelier era el que distribuía, ¿sí? Entonces, al distribuir este líquido elemento, ¿sí? La realeza o la corte real de ese tiempo, solo ellos bebían agua potable o agua limpia. Y para el tiempo, el vino era más higiénico todavía que el agua que estaba ahí. Entonces, bebían más vino que agua para ese tiempo, ¿sí? Y de hecho, esa es una de las principales razones por las cuales Inglaterra y Francia tenían bastantes conflictos bélicos por derechos de agua y por posesión de tierras que contengan vides para la elaboración de vino. Entonces el vino era un bien muy preciado y solamente la realeza tenía acceso a ella. Bien, por eso el sommelier era muy importante. ¿Listo? Ahora, la historia del sommelier, que es una historia italiana, se remonta al año 1384 hasta el año 1430. ¿Sí? Si se fijan, es el siglo XIII y siglo XIV, la transición, donde aparece este famoso personaje. ¿Qué era lo que pasaba? Como su compañero nos dijo igual, el sommelier, ¿sí? Era el bufón de la corte. ¿Qué pasaba con este bufón de la corte? Pasaba, ¿sí? Que él se encargaba no solamente de hacer reír al rey cuando estaba aburrido. Se ubican, ¿no? ¿Quién es el bufón? El que tú hacía malabares. Y si no le gustaba al rey, lo limpiaba. Y siguiente bufón hasta que le agrade. Pero no solo era ese su trabajo, sino también probar los alimentos que se le daban al rey. ¿Por qué? Siglo XIII, siglo XIV, las monarquías o los reyes, ¿sí? Normalmente tenían un muy corto tiempo o periodo en el cual eran reyes, ¿sí? Era una época bastante oscura. ¿Por qué? Porque como tenían bastantes hijos y bastantes hijos bastardos además, ¿sí? Como tenían hijos con muchas mujeres, ¿sí? Entonces se peleaban entre ellos el derecho del acceso a la corona, el ser rey, ¿cierto? Entonces,
¿Yo qué hacía si, por ejemplo, era el segundo o el tercero en la sucesión al trono? ¿Sí? Había todavía dos más delante mío. Agarraba y los tenía que limpiar. Cualquier cosa era buena excusa. ¿Sí? Ir a una guerra y como su aliado, ¡pa!, le clavaba la espada en la espalda. ¿Sí? O lo envenenaba. Entonces el rey también sufría mucho de eso. Por ese motivo era que el bufón de la corte probaba todos los alimentos que se le servía al rey, principalmente al rey. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos agarraban su copón del rey y daban un sorbo, ¿sí? Y si no se moría el bufón, bueno, todo normal y seguía adelante. Pero, ¿sí? En la época se descubrió que el cianuro, ¿sí?, era muy eficaz para matar a las personas muy rápido y además no dejaba rastro. ¿Qué quiere decir? Que en el vino principalmente, ¿sí?, el cianuro se ocultaba tan bien los aromas y los sabores que era imperceptible. No se lo podía percibir fácilmente, ¿sí? Entonces, varios de los bufones morían al probar los alimentos del rey, ¿sí? Principalmente el vino. Hasta que aparece un pequeño personaje. ¿Listo? Este pequeño personaje era una persona, pero de estatura pequeña, un enano, ¿sí? Que aparece, ¿sí?, y se vuelve bufón. Como en ese tiempo la realeza tenía todo el poder del mundo y el que lo veía en la calle, lo agarraba y al calabozo porque sí y punto, ¿sí? Se lo llevan a un pequeño bufón, como pequeño bufón a una persona enana, ¿sí? Pero este enano, ¿sí?, que se llamaba Piccolo Mondo, ¿sí?, o como pequeño mundo, no era un pinche de esos, sino que estaba estudiando algo de alquimia, que para la época era como brujería o ciencia o química para nosotros. Bien, entonces este pequeño enano, ¿sí?, al saber que iba a ser el bufón de la corte y al ver que los otros bufones morían por probar el cianuro, empieza a estudiar los procesos del cianuro y con qué tenía reacción. Y se diseña este pequeño platito que ustedes ven acá, ¿sí? Este pequeño platito lleva el nombre de Le Testavin, que significa, ¿sí?, el que prueba. Y de ahí deriva el nombre de sommelier, que también significa el que prueba, ¿sí? Y si no nos acordamos, vamos a ir uno más atrás, ¿sí? Debe confundir con el sommelier o catador o el que prueba, ¿sí? Entonces, como ven acá, el sommelier tiene este pequeño platito en el pecho colgado, ¿sí?, de una medalla. Entonces, Piccolo Mondo lo que hace es diseñar este pequeño platito, ¿para qué? Para que una vez que él tenga contacto con el vino que esté envenenado, lo que haga es echar a este pequeño platito un poco de ese vino. Y lo que hacía era contonear este pequeño platito para que todo el vino llegue alrededor del platito, ¿sí? Y de esa forma descubrir cuál era el problema del vino, si estaba envenenado o no. ¿Listo? ¿Qué pasaba? ¿Sí? Que la plata pura, y peor si estaba así de bien pulidita, rápidamente reaccionaba con el cianuro, haciendo que la plata se vuelva oscura. Entonces él contoneaba el platito con tal de que rápidamente el vino esté en contacto con el platito, ¿sí?, con Le Testavin, y si se volvía oscuro, ya no se lo tomaba. Entonces lo echaba y le decía, rey, este vino está envenenado, y ya no se lo tomaba, y le cambiaban de vino, hasta que haya un vino que no esté envenenado y el rey pueda echarle nomás, ¿no? Entonces se vuelve súper importante. Y de esa forma empieza a bajar la cantidad de reyes que pasaban de la corona de mano en mano, ¿sí? Entonces era gracias a ese pequeño platito que se llama Le Testavin, ¿listo? Y ya posteriormente esta tradición va surgiendo más adelante. Hoy en día se sigue utilizando, sí, como ven en la imagen, se sigue utilizando Le Testavin, pero ya es más que todo como una especie de medalla para identificar quién es el sommelier y quién no. Entonces se usa como un símbolo, ¿sí?, de que la profesión está consolidada, de que ha pasado todos los niveles para ser un buen sommelier. ¿Listo?
También se utiliza en algunos casos cuando se baja a bodegas que son oscuras y se trabaja con vela. La luz de la vela, ¿sí? O la luz del fuego se refleja muy bien en esta plata, lo que ayuda a favorecer una buena cata. Entonces tiene todavía sus ciertos usos. No es completamente usado, pero sí tiene sus usos. ¿Listo? Entonces esa es la historia del sommelier o del sommelier. ¿Listo? Origen francés y origen italiano. Si se dan cuenta, el origen italiano es mucho anterior, ¿sí? Al francés, mucho más antiguo. ¿Estamos? ¿Alguna duda o algo parecido? ¿No? ¿Cómo se llama el platito? Dijo chef. ¿Me lo puede volver a repetir, por favor? Le Testavin. Ah, ya. Lo vas a encontrar. A ver. Por si acaso, ojo. ¿Sí? A ver, vamos a salir de acá. Por si acaso, como les dije, se me cerró. En su secuencia de aprendizaje, tienen este documento que se los he dejado. ¿Sí? Les voy a mostrar ahorita. Este documento, como ven, el ojito está cerrado, están ocultos todavía. Pero les voy a pasar esto y esto, estos dos. Vale decir, las diapositivas del tema que estamos haciendo. Y también se los he hecho, como siempre les digo, se los redacto, me encanta hacer esto. Se los redacto todo lo que estamos hablando. Entonces acá van a encontrar igual toda la historia completa de Louis Pasteur, que se los he redactado. Está lo del sommelier, Le Testavin, está el enólogo, etcétera, etcétera. Está básicamente todo. Entonces no se están perdiendo de mucho. ¿Listo? Tranquilos nomás. Entonces, estábamos en Le Testavin. ¿Alguna otra duda más? ¿No? ¿Chévere? Chévere. Sí. Louis Pasteur. Historia igual súper interesante, genial. Padre de la enología, padre de la microbiología, ¿sí? Físico, químico francés, ¿sí? Muy importante en su época. Si se hubiera, ¿sí? Hubiera existido el premio Nobel en esa época, hubiera sido el más galardonado de todos, porque ha hecho los mejores y los avances científicos más importantes hasta para nuestra época. ¿Listo? Entonces nos dice que Louis Pasteur, ¿sí? Era un físico químico francés. ¿Listo? Dentro de sus principales obras está Etudes le vin, ¿sí? O le vin, que viene a ser los estudios sobre el vino. ¿Listo? Donde también se habla mucho de lo que viene a ser Le Vins sans l'air, que viene a ser la vida sin el aire. Bien, que son los principales aportes de Louis Pasteur a la enología. Ahora, saltándonos un poquito de la historia, ¿sí? de Louis Pasteur, ¿sí? Su principal papel para la enología aparece en el año 1863, cuando Napoleón III le pide a Louis Pasteur que explique el por qué los vinos se estaban deteriorando al llegar a su destino. Como saben, antes no había avión y no había carreteras bien asfaltadas donde el tránsito era muy rápido, ¿sí? Todo viaje que se hacía duraba días, semanas, incluso meses. Bien, entonces para esa época Francia era uno de los principales productores de vino en el mundo, ¿sí? Y distribuía sus vinos a básicamente todo el mundo. Y muchos de sus vinos tenían la queja de que no llegaban en buenas condiciones a su destino, vale decir, se avinagraban. ¿Listo? Entonces, Napoleón, al recibir tantas quejas, pide a Louis Pasteur que averigüe cuál es el problema de los vinos, ¿sí? Cuando se hacía el comercio, cuando llegue, ¿sí? Y él propone justamente esto primero, Le vie sans l'air, que viene a ser la vida sin el aire. Para Louis Pasteur el principal problema, ¿sí? Para la época era el aire, el oxígeno, ¿sí? Y él decía, y hablaba mucho de esta bacteria, la Acetobacter, ¿sí? ¿Qué nos dice? Que el vino en contacto con el aire, ¿sí? Generaba una descomposición, ¿sí? Y desarrollaba lo que nosotros denominamos como el avinagrado del vino o que se vuelva vinagre. Bien, básicamente lo que propone él es
que a menor cantidad de aire o de oxígeno que esté en el vino, ¿sí? El vino se va a conservar mucho tiempo. Obviamente esto no duró mucho debido a que el mismo Louis Pasteur dice, yo me he equivocado hace tiempo, ¿sí? Hace más de 5 años, al decir que no tiene que tener oxígeno. El oxígeno es el mejor amigo del vino. Y de esta forma, hoy tenemos los vinos que tienen esa pequeña cápsula de oxígeno, ¿cierto? Cuando destapamos el vino, todavía hay un poquito de vino. Antes se ponía la botella rebosante de vino y el corcho inmediatamente. ¿Para qué? Para que exista el mínimo contacto con el aire. Bien, entonces, mucho de esto se habló, ¿sí? De Louis Pasteur cuando él trabajó para Napoleón III. Entonces, sus principales aportes son estos dos, ¿sí? El estudio sobre el vino, ¿sí? Y la vida sin el aire de Louis Pasteur. Son sus principales homenajes. Ahora, como les acabo de mostrar, ¿sí? Acá van a tener una historia, se los he redactado, la historia más hermosa y conmovedora que he podido de Louis Pasteur, que es muy buena. Si pueden, léanla completa, ¿sí? Para que así más adelante no tengan, si alguien incluso les pregunta qué es la pasteurización, que hasta el día de hoy se usa, ¿sí? No tengan dudas de hablar de esto, ¿sí? Que es un tema bastante interesante. Bien, y como dato, por si acaso, la pasteurización no se utilizó primero en la leche, se utilizó en el vino y en la cerveza. Entonces, imagínense el nivel de poder que tenía el tener vino o cerveza o sus fermentos, ¿sí? Antiguamente. Era mucho más importante que el resto de las bebidas o de los líquidos, ¿sí? Para no hacerlo más largo, lo vamos a dejar ahí el tema de Louis Pasteur. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a Louis Pasteur o lo que ya hemos visto hasta ahora? Hola. No, Chef. ¿No? ¿Todo ok? Genial. Pasaremos. Etanol. Bien, les había preguntado, ¿alguien ha hablado con alguno de sus docentes tal vez para preguntar de esto? No, no, Nadie. teacher. Bien. No. Obviamente esto de que les pregunten a sus docentes no es para poner a prueba al resto de los docentes. Más bien es para, ¿sí? Lograr hacer de que las anteriores materias, ¿sí? No las perdamos en el camino y sigamos con una misma línea de aprendizaje. ¿Listo? Entonces no les voy a mostrar otra cosa diferente, ¿sí? O extraña a lo que sus otros docentes les han mostrado. Lo que quería saber o lo que quiero saber es hasta qué punto han ido trabajando ellos y qué es lo que tengo que reforzar. ¿Me entienden? Entonces es para que sea completo el aprendizaje. Bien, entonces, el etanol. El etanol básicamente proviene de casi todos los alimentos y bebidas. Incluso el metanol, este alcohol que hemos dicho que no es apto para el consumo humano, ¿sí? También contiene o también está presente en ciertos alimentos y ciertas bebidas. El vino, por ejemplo, sí tiene metanol, pero en cantidades ínfimas, mínimas. ¿Listo? Entonces, vamos a decir, el etanol, ¿sí? También denominado como alcohol etílico o alcohol de grano, es un líquido transparente, incoloro y principalmente ingrediente de las bebidas alcohólicas como la cerveza, el vino o el brandy, debido a que se puede disolver fácilmente en agua y otros compuestos orgánicos. ¿Listo? Ahora, acá les hice una pregunta importante. ¿Por qué podemos consumir etanol y no así el metanol? ¿Alguien ha encontrado una respuesta a esto? Porque el metanol no es apto para el consumo humano porque nos vuelve ciegos. Claro, pero ¿por qué te vuelve ciego? Por el metabolismo de Chef, nuestro... yo he encontrado, a ver, dice, bueno, que el hígado suele ser capaz de filtrar el alcohol, Excelente, ¿no? sí. Pero, Pero, claro, ¿qué pasa con el etanol y qué pasa con el metanol?
¿Alguien ha ido un poco más profundo de eso? Por eso igual les había dicho que les pregunten a sus docentes, ¿sí? A los anteriores docentes, que les digan, ¿por qué puedo tomar etanol, pero no etanol? ¿Quién dice? ¿Dónde dice? ¿Por qué? Ya los veo a todos con cara de... Entonces, la respuesta es nadie ha averiguado. Bien, les explico. Bien, el etanol pertenece a una familia única, ¿sí? Que son alcoholes bajos. ¿Qué quiere decir? Que su composición, ¿sí? Es muy simple. Como ven acá, el etanol, ¿sí? Su fórmula química es CH2O2, que está acá. ¿Qué significa todo esto? Que tiene dos moléculas de carbono, tiene hidrógeno o hidroxeno, ¿sí? Que están acá, ¿sí? Y contiene una sola molécula de oxígeno. ¿Listo? Si ustedes separan el H2O, les va a decir que tiene dos moléculas de oxígeno por una molécula de hidrógeno. Entonces, parecido a esto es el alcohol, ¿sí? Solo que tiene más moléculas de carbono. Y estas dos moléculas de carbono nos dice que son fácilmente diluibles en agua y otros compuestos orgánicos. Otro compuesto orgánico básicamente es la sangre, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros consumimos, ya sea a través de la boca o a través del olfato, ¿sí? Llega al torrente sanguíneo. ¿Listo? Es por eso que valga, no sé si está bien dicho incluso, ¿sí? Que los cleferitos pueden estar días sin comer nada, pero sí inhalando la clefa. ¿Por qué? Porque la clefa también contiene alcohol y ese alcohol lo que hace es ingresar a su torrente sanguíneo, ¿sí? Y estimula al cerebro para decirle, no necesitas comida, no necesitas descansar, no te duele nada, aunque te pase lo que te pase, no duele y no les duele. Entonces, eso es lo que pasa, ¿sí? Inclusive, si nosotros lo ponemos a través de la nariz, lo absorbemos y llega al torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo va a circular, obviamente, por todo tu cuerpito, llegando a tu cerebro, a todas partes. Bien, y el que se encarga de la desinfección de esto es justamente el hígado. Este personaje había sido el más importante de nuestro sistema, porque agarra lo que está bueno y lo utiliza, y lo que está malo lo lleva, ¿sí? A desecho, a la vejiga o al intestino grueso. Bien, entonces nosotros podemos asimilar hasta 2 moléculas de carbono, solamente 2. ¿Listo? Pero, ¿qué pasa con el metanol? Y acá está su respuesta. El metanol contiene 3 moléculas de carbono. ¿Listo? Entonces, estas moléculas de carbono lo que hacen es generar, ¿sí? Infección en el hígado, el cual no puede trabajar, se sobresatura, ¿sí? Y por eso el alcohol regresa nuevamente al torrente sanguíneo, generando principalmente un malestar terrible. Cuando te chupas con un alcohol o con un vino o con un trago que sea trucho o barato, al día siguiente, ay mamita, agárrate, que no hay quien te pare el bombo que tienes en tu cabeza, para empezar, y dos, que tiemblas como cucaracha con Rhino, estás, me duele todo, hasta tu uña te duele, ¿sí? Entonces, eso es cuando te chupas con tragos baratos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu hígado no ha podido desinfectar. Ahora, si quieren explicado gráficamente, nos dice, el alcohol metílico, el metanol, ¿sí? Pasa, ¿sí? A formar parte de la formaldehído, ¿sí? Y el alcohol etílico del acetaldehído. ¿Listo? Una vez que pasa ese proceso, o sea, cuando llega al hígado, ¿sí? El alcohol metílico se vuelve en ácido fórmico, en formol, lo que se utiliza para conservar a los muertitos, ¿no ve? ¿Y qué es lo que pasa con eso? No, el organismo,
¿sí? Pese a que esté remojado en formol, el organismo no lo asimila. ¿Listo? Mientras que el alcohol etílico, al pasar por el hígado, ¿sí? Se vuelve ácido acético, que sí es un ácido dañino, ¿sí? Pero que es asimilable por el organismo. Por eso, ¿qué utilizan las mujeres para despintarse sus uñitas? Acetona. Acetona. ¿Por qué? Porque tu cuerpo lo va a poder asimilar en bajas cantidades. En altas cantidades, obviamente, igual sigue siendo dañina. ¿Listo? Nadie dice que no. Ahora, esta tercera molécula de carbono que tiene el metanol, cuando ingresa al organismo y se vuelve ácido fórmico, se añade a un nuevo complemento que se denomina como folato. Y este folato se agrega al CO2 de nuestro torrente sanguíneo y al H2O, vale decir, al agua y al dióxido de carbono que nosotros estamos transportando. Acuérdense, los glóbulos rojos de nuestro organismo transportan oxígeno. Y cuando nosotros inhalamos es oxígeno. Cuando exhalamos es dióxido de carbono. Entonces pasa esto y por eso no los podemos nosotros desinfectar tan fácilmente al cuerpo cuando está con alcohol metílico. Mientras que al alcohol etílico no se le agrega el folato. Por lo tanto, el alcohol acético se vuelve parte del H2O y del CO2, o sea, del agüita y del dióxido de carbono, y cuando está en exceso, se va nomás por el torrente sanguíneo hasta la vejiga y lo podemos desinfectar al cuerpo más rápidamente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué podemos tomar etílico y no metílico? Porque el metílico tiene 3 moléculas de carbono que no podemos nosotros, ¿sí? Sintetizar en nuestro cuerpo, si quieren decirlo así, no lo podemos asimilar, ¿bien? Y se vuelve al torrente sanguíneo y nos molesta, y nos molesta, y nos molesta, y nos molesta hasta que lo podamos desinfectar. Mientras que el etílico, ¿sí? Llega igual al torrente sanguíneo, pero una vez que llega, el hígado se encarga de desinfectar mucho más rápido. Entonces, esa es, ¿sí? La explicación de por qué puedes tomar alcohol etílico y por qué no puedes tomar alcohol metílico. ¿Entienden? Sí, chef. ¿Alguna duda? No. Si se dan cuenta, esto ya es más que todo cultura general. Ahora vayan a jugar cultura chupística con cualquiera de sus cuates y les van a dar palo. Solamente con esto. Así yo gano todo. Belleza. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Nada? ¿Se Por eso es entiende? que uno sufre, por eso es que uno sufre la intoxicación. Sí, sí, porque no puede tu hígadito trabajar tanto. Todo ese metanol, este es el culpable. Una molécula más de carbono hace que el alcohol regrese al torrente sanguíneo. No sé si alguien alguna vez ha ido, por ejemplo, a Tarija a una fiesta de Año Nuevo. Si no han ido, vayan. Experiencia inolvidable, imperdible. Vayan. Les prometo, va a ser increíble. Como también el chaki que van a tener al día Ay, siguiente. no. Ese chaki te dura una semana y sin exagerar. Debe ser. Es como si tuvieras a la orquesta en tu cabeza y el bombo está ahí mero. Y boom, boom, boom. No deja de palpitarte tu cabeza. No sabe. Tienen que ir. Promesa, tienen que ir. Es increíble. Bien. Eso es entonces, señores. Lo último. Fermentación, maceración, el mosto. ¿Cierto? Ahora, habíamos dicho en el concepto del vino, habíamos dicho que la fermentación, ¿sí? Lo íbamos a ver después, que es un proceso total o puede ser parcial para elaborar un vino, ¿sí? Pero, ¿qué es la fermentación? ¿Y cuál es su diferencia con la maceración? ¿Listo? Entonces, la fermentación nos dice que es un proceso de descomposición controlada, ¿sí?
de oxidación incompleta, donde no hay mucho oxígeno. Mientras menos oxígeno hay, mejor se realiza esta fermentación. ¿Listo? Por eso es que muchas veces, una vez que nosotros, por ejemplo, agarro una fruta, una manzana, el ejemplo de siempre, una manzana, la masco, ¿no ve? Le doy un par de mascadas y lo dejo una semana encima de la mesa. ¿Qué le pasa a esa manzana? Se ha Se vuelve fermentado. negro. No. No ve, no se ha fermentado. ¿Qué es lo que le ha pasado? Se ha descompuesto, se ha arruinado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Mientras más oxígeno hay alrededor de la manzana, más rápido se vuelve café, empieza su proceso oxidativo, ¿cierto? Y más rápido la manzana se deteriora. Al cabo de una semana, si ustedes han dejado su manzana ahí media mordida en la mesa, debajo de la manzana aparece un líquido. Ese líquido es alcohol etílico. Sí se puede consumir, pero por situaciones salubres o no, normalmente nosotros decimos, ¡ay, qué asco! Y lo terminamos limpiando, ¿cierto? Pero la fermentación es el paso, ¿sí? De un estado sólido, vale decir, ¿sí? Y que llega a volverse líquido a través de esta fermentación. Es la descomposición controlada. ¿Listo? Entonces, esta fermentación se da a través de sustancias unicelulares. ¿Cuáles son estas sustancias unicelulares? Se denominan, ¿sí? Levaduras. ¿Listo? Entonces, parte del trabajo de Louis Pasteur fue descubrir estas levaduras, ¿sí? Que todas las plantas alrededor del mundo, ¿sí? Todas las frutas en el mundo y algunas verduras contienen estas sustancias unicelulares, ¿sí? Que son levaduras, que lo que hacen es ayudar a que estas levaduras se lo coman los azúcares principales de las plantas o de las frutas, ¿sí? Y de esa forma se genere esta descomposición. Bien. Entonces, el trabajo de Louis Pasteur, por eso se lo denomina como microbiólogo, es el hecho de tener levaduras presentes en nuestra uva. ¿Listo? Ahora, ¿se acuerdan cuando les he dicho que los enólogos incluso escogen pequeñas cositas que están ahí para que sean mejores para el proceso de elaboración del vino? Justamente se escogen, ¿sí? Estas levaduras. Se les dice levaduras autóctonas a aquellas levaduras que siempre han estado presentes en la uva. ¿Listo? Y luego se les denomina como levaduras especiales aquellas levaduras que yo voy a escoger para que mi uva se deteriore mejor al momento de la fermentación y me dé mejor resultado en cuanto a alcohol o en cuanto a color, en cuanto a sabor, etc. ¿Listo? Entonces, ¿qué había sido la fermentación? Es la descomposición controlada. ¿Listo? ¿Quiénes ayudan a esta descomposición controlada? Las levaduras. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta acá? Sé que la mayoría ha visto, por lo menos en panadería o en repostería, que se habla mucho de diferentes levaduras. Y yo creo que están pensando, uy, levaduras, viene en el botecito así cuadradito, es marrón y lo tengo que primero, ¿qué se dice? Lo tengo que primero llevar a agua tibia para que se active, ¿cierto? No, son pequeños bichitos que están en el ambiente, justamente, y por eso se habla mucho de la vie sin air, ¿cierto? Que era la vida sin aire que plantea Louis Pasteur, que es todo eso. Son pequeñas levaduras, son sustancias unicelulares, chiquititas, chiquititas, chiquititas. ¿Listo? Entonces, se habla mucho de eso. Ahora, la diferencia de la fermentación con la maceración es que la maceración, ¿sí?, transmite sus características de un producto sólido a un producto líquido. Vale decir, hay ósmosis de sólido a líquido. Entonces, cuando ustedes elaboran una fermentación, ¿sí?, están trabajando con todos los residuos sólidos, ¿sí?, del producto.
pero que han sido llevados del sólido al líquido a través, ¿sí?, de esa ósmosis. Vale decir, ha traspasado lo sólido a lo líquido. Si quieren un ejemplo más facilito, una bolsita de té. Cuando ustedes tienen el tecito, es un sólido, ¿cierto? Y lo ponen al agua y le dan la sopadita, agarra el agüita y se vuelve de otro colorcito, ¿cierto? Han hecho ósmosis de un sólido a un líquido. Entonces, eso es una maceración, ¿sí? Básicamente, es el proceso de extracción entre un sólido y un líquido en diferentes estados, ¿sí? Del sólido al líquido, los cuales, los compuestos, se encuentran principalmente en la materia sólida, ¿sí? Y van a pasar al líquido. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros? Porque, por ejemplo, pese a que nosotros realizamos una fermentación, se hace también una maceración de la uva. ¿Por qué? Porque todos los compuestos importantes para un vino se encuentran principalmente en la piel y en la semilla de la uva. ¿Listo? Entonces, principalmente está en la piel y en la semilla de la uva. Entonces, una vez que nosotros hacemos este proceso de ósmosis, de transferirle toda la parte sólida a un líquido, le pasas el color, el sabor y el aroma al líquido. Todo lo que querías del sólido está ahora en el líquido. Entonces, de esa forma se elabora el vino. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, ustedes han hecho licores, ¿cierto? Han elaborado en cuarto semestre con el chef Yesir licores. Cuando han hecho sus licores, han hablado de la maceración, ¿cierto? Han hecho licores por maceración y algunos han debido trabajar por fermentación. No estoy seguro si lo hacen también. ¿Listo? Pero por maceración tenían que dejar... ¿Perdón? Bien. Han debido hacerlo por maceración. Y cuando lo hacen por maceración, agarran un líquido que contiene normalmente ya alcohol y dejan, qué sé yo, las cáscaras, hojas y de todo ahí dentro del bote. ¿Para qué? Para que transmine el alcohol, los sólidos, ese alcohol, y el alcohol al final tenga aroma y sabor. Y si tiene color, mejor todavía, ¿cierto? Entonces, eso es la maceración, para que se entienda un poquito más claro. ¿Y cuál es la diferencia con la fermentación? En la fermentación intervienen sustancias unicelulares, mientras que en la maceración no. Simplemente es el paso de un sólido a un líquido. Le pasa todos sus aromitas, todos sus saborcitos del sólido al líquido. ¿Listo? Mediante la ósmosis. Ahora, punto importante. Tenemos que hablar de esto, de lo que viene a ser el mosto. ¿Por qué? Porque el mosto pasa a ser mosto solo después de la maceración. ¿A qué nos referimos? El mosto de la uva es solo el jugo de la uva, solo el jugo de la uva. Pero si yo simplemente lo exprimo la uva a un vaso, como les decía antes, eso se puede denominar como jugo de uva o el vino de la uva, sin alcohol, ¿listo? Pero si yo quiero hablar del mosto, ese mosto tiene que estar integrado la piel y la semilla más. Vale decir que yo primero lo exprimo para obtener todo el líquido y después esa misma cascarita y esas semillas, lo vuelvo a meter al líquido que tenía, al juguito. ¿Listo? Y ese jugo, con el paso del tiempo, se va a volver más tinto, va a agarrar más color, más aroma, mejores características. ¿Listo? Entonces, una vez que tenemos ese proceso, ¿sí?, de maceración en la uva, ¿sí?, recién obtenemos lo que es el mosto. Si volvemos un poco atrás y hablamos del vino, nos dice del zumo de la uva o el mosto. ¿Sí? Acuérdense que el mosto es parte importante del proceso de la elaboración del vino. Muy importante. ¿Bien? Entonces, vamos a decir, el mosto es el producto, ¿sí?, de exprimir las uvitas más la cáscara y la semilla, donde el líquido, ¿sí?, que obtenemos primeramente de lo que exprimimos va a ser solamente turbo. Pero una vez que le agregamos la cáscara y la semilla,